Alejandro Montenegro había construido un imperio financiero antes de cumplir los 40 años. Dueño de empresas tecnológicas, hoteles de lujo y una fortuna que parecía crecer incluso mientras dormía, era el tipo de hombre que aparecía en revistas internacionales con titulares que hablaban de disciplina, inteligencia y éxito absoluto. Pero detrás de cada fotografía impecable existía un hombre agotado, desconfiado y completamente vacío. Después de la muerte de su esposa Valeria en un accidente automovilístico, Alejandro se convirtió en alguien incapaz de confiar en el mundo. Lo único que le quedaba era su hijo Tomás, un niño de 8 años que había dejado de sonreír desde la tragedia. La enorme mansión Montenegro, llena de mármol y lujo, se había convertido en una prisión silenciosa donde cada habitación recordaba a Valeria. Los empleados caminaban con miedo, los abogados hablaban en voz baja y Tomás pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación mirando por la ventana. Alejandro no sabía cómo acercarse a él. Había aprendido a cerrar negocios multimillonarios, pero no sabía cómo hablar con un niño roto por el dolor. Durante meses contrataron niñeras que no duraban más de 2 semanas. Algunas eran demasiado estrictas. Otras solo querían trabajar para presumir que vivían en la casa de los Montenegro. Tomás rechazaba a todas. No hablaba, no obedecía y muchas veces fingía dormir para no interactuar con nadie. Alejandro comenzó a pensar que nadie podría ayudar a su hijo. Hasta que una tarde lluviosa apareció Lucía. Lucía Herrera llegó a la mansión con un paraguas viejo, zapatos modestos y una mirada tranquila que contrastaba con el lujo del lugar. No parecía intimidada por la enorme casa ni impresionada por la riqueza. Mientras las demás niñeras hablaban demasiado de experiencia y estudios, Lucía simplemente dijo, no puedo prometer que el niño vuelva a sonreír rápido, pero sí puedo prometer que nunca lo haré sentir solo. Alejandro la observó con frialdad. Había escuchado demasiadas frases bonitas en su vida. Sin embargo, había algo extraño en ella. No parecía interesada en él ni en su dinero. Solo preguntó dónde estaba Tomás. Los primeros días fueron silenciosos. Lucía no obligó al niño a hablar. Se sentaba cerca mientras él dibujaba, le preparaba chocolate caliente cuando tenía pesadillas y dejaba pequeños mensajes escritos a mano afuera de su puerta. No tienes que estar feliz hoy. Solo tienes que seguir adelante. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Poco a poco, Tomás comenzó a responder con pequeños gestos. Primero abrió la puerta. Luego aceptó comer con ella. Después sonrió por primera vez en meses cuando Lucía fingió perder en un videojuego. Alejandro observaba todo desde lejos, confundido. Su hijo no había reaccionado así con nadie. Pero en lugar de sentirse aliviado, comenzó a sentir miedo. Había pasado demasiado tiempo rodeado de personas interesadas. Sabía que el dinero atraía mentiras. Pensó que Lucía estaba fingiendo. Nadie podía ser tan buena sin querer algo a cambio. Una noche, mientras revisaba informes financieros en su oficina, llamó al jefe de seguridad. Quiero cámaras nuevas en toda la casa, dijo con voz fría. Especialmente en las áreas donde ella pasa tiempo con Tomás. El jefe de seguridad dudó por un instante. ¿Quiere vigilar a la niñera? Alejandro respondió sin levantar la mirada. Quiero asegurarme de que mi hijo esté seguro. Pero en realidad, lo que quería era confirmar sus sospechas. Al día siguiente instalaron cámaras discretas en la sala, la cocina, el jardín y el cuarto de juegos. Lucía no sabía nada. Alejandro comenzó a revisar las grabaciones cada noche.
Esperaba descubrir llamadas secretas, robos o manipulación emocional. Pero lo único que encontró fueron escenas que lo dejaron inquieto. Vio a Lucía sentarse en el piso para escuchar a Tomás hablar sobre su madre. Vio cómo el niño lloraba en silencio mientras ella simplemente lo abrazaba sin decir una palabra. Vio cómo le enseñaba a preparar galletas y dejaba que ensuciara toda la cocina sin molestarse. Una madrugada, las cámaras mostraron a Tomás despertando por una pesadilla. Lucía corrió a su habitación, se sentó junto a él y permaneció despierta hasta que volvió a dormir. Después salió al pasillo y lloró sola para que el niño no la viera. Alejandro quedó inmóvil frente a la pantalla. Nadie fingía de esa manera. Pasaron las semanas y las grabaciones comenzaron a convertirse en una obsesión para él. Terminaba reuniones millonarias y corría a revisar las cámaras. Cada video mostraba algo que él había olvidado hacía años: paciencia, ternura, humanidad. Lucía no intentaba reemplazar a la madre de Tomás. Solo intentaba acompañarlo en el dolor. Una tarde ocurrió algo inesperado. Tomás sufrió una fuerte crisis emocional. Había encontrado una vieja bufanda de su madre y comenzó a gritar desesperadamente. Rompió objetos, lloró y empujó a Lucía cuando ella intentó acercarse. Los empleados querían intervenir, pero Lucía los detuvo. Se sentó en el piso, a cierta distancia, y dijo con voz suave: «Está bien extrañarla. Está bien estar enojado». Tomás cayó de rodillas llorando. Entonces ella se acercó lentamente y lo abrazó. Alejandro observó todo desde su oficina a través de las cámaras. Y por primera vez desde la muerte de Valeria, él también lloró. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la mansión vacía recordando los últimos meses. Había estado tan ocupado protegiendo a su hijo del mundo que olvidó protegerlo de la soledad. Había convertido el dolor en distancia. Lucía, en cambio, había logrado acercarse sin dinero, sin autoridad y sin miedo. Pero algo más comenzó a inquietarlo. Lucía llegaba temprano y se iba tarde. Nunca pedía aumentos ni regalos. Un día Alejandro revisó el archivo de recursos humanos y descubrió que vivía en un pequeño apartamento en un barrio humilde junto a su madre enferma. Tenía deudas médicas enormes y aún así donaba parte de su salario a un comedor infantil. Alejandro no entendía cómo alguien con tantos problemas podía seguir sonriendo. Entonces decidió observarla aún más. Las cámaras mostraban detalles que nadie más veía. Lucía arreglando los juguetes de Tomás en silencio. Cubriéndolo con una manta cuando se dormía en el sofá. Cocinando sopa casera cuando estaba enfermo. Incluso hablaba con una fotografía de Valeria que estaba en la sala. «Lo estás criando bien desde donde estés», decía bajito. Aquellas palabras golpearon el corazón de Alejandro. Él había pensado que vigilarla le daría control. Pero cada grabación destruía un poco más el muro que llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Un viernes por la noche ocurrió algo que cambió todo. Alejandro regresó temprano de un viaje de negocios y encontró la casa completamente oscura. Se alarmó. Caminó rápidamente hasta la sala y escuchó risas suaves provenientes del jardín. Miró por la ventana. Allí estaba Tomás. Corriendo. Riéndose. Jugando con Lucía bajo pequeñas luces decorativas mientras ambos intentaban atrapar luciérnagas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había visto feliz a su hijo. Tomás levantó la vista y lo vio observando desde la ventana. Por un segundo Alejandro pensó que el niño volvería a encerrarse. Pero ocurrió algo inesperado. Tomás sonrió.
Y le hizo una señal para que saliera. Alejandro dudó. No sabía cómo entrar en ese momento. No sabía cómo ser padre otra vez. Lucía lo miró desde el jardín y simplemente dijo, no tiene que hacerlo perfecto, señor Montenegro. Solo tiene que estar aquí. Esas palabras atravesaron todas sus defensas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sentó junto a su hijo. Hablaron poco. Pero bastó. Sin embargo, mientras comenzaba a abrir su corazón, algo inesperado apareció. Una de las cámaras captó una escena extraña. Lucía hablando por teléfono en secreto. Y diciendo una frase que hizo que Alejandro sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Creo que ya es momento de decirle la verdad. La llamada terminó. Alejandro quedó paralizado frente a la pantalla. ¿Qué verdad? ¿Quién era realmente Lucía? Las dudas regresaron con más fuerza que nunca. Y mientras la tormenta comenzaba afuera de la mansión, Alejandro comprendió que descubrir la verdad podría destruir todo lo que empezaba a reconstruirse. Antes de continuar esta historia llena de emociones, secretos y giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Lo que Alejandro descubrirá cambiará su vida para siempre. Alejandro pasó toda la noche mirando la grabación una y otra vez. La frase de Lucía resonaba en su mente como una amenaza silenciosa. Creo que ya es momento de decirle la verdad. Durante horas imaginó escenarios terribles. Tal vez era una estafadora. Tal vez había entrado en su vida con un plan cuidadosamente preparado. Tal vez todo el cariño hacia Tomás había sido una actuación. La desconfianza volvió a consumirlo. A la mañana siguiente actuó con normalidad, pero por dentro estaba destruido. Durante el desayuno observó a Lucía servir jugo a Tomás mientras el niño le contaba emocionado sobre un dibujo que había hecho. Ella sonreía con una ternura imposible de fingir. Alejandro quería enfrentarla de inmediato, pero algo lo detenía. Una parte de él temía descubrir que había vuelto a equivocarse sobre las personas. Decidió seguir investigando. Ordenó al jefe de seguridad revisar antecedentes completos de Lucía. Horas después recibió un informe que lo dejó confundido. No había delitos, mentiras ni conexiones sospechosas. Solo una vida marcada por dificultades. Su padre había muerto cuando ella era adolescente. Trabajó desde joven para cuidar a su madre enferma. Había sido voluntaria en hospitales infantiles y refugios. Todo parecía indicar que era exactamente la persona que aparentaba ser. Pero entonces, ¿qué verdad ocultaba? Esa noche Alejandro volvió a revisar las cámaras. Vio a Lucía entrar a la biblioteca con una caja pequeña entre las manos. Miró alrededor como si quisiera asegurarse de estar sola. Después abrió la caja lentamente. Alejandro sintió que el corazón se detenía. Dentro había fotografías antiguas de Valeria, su esposa. Lucía acarició una de las imágenes con lágrimas en los ojos. Entonces susurró algo que apenas pudo escucharse. Te prometí que cuidaría de ellos. Alejandro se levantó furioso. Bajó las escaleras y entró violentamente a la biblioteca. Lucía se sobresaltó al verlo. La caja cayó al suelo y las fotografías se dispersaron. ¿Quién eres realmente?, preguntó él con voz temblorosa. Lucía quedó en silencio. ¿Cómo conocías a mi esposa? Ella respiró profundamente, como alguien que llevaba demasiado tiempo guardando un secreto. Valeria era mi hermana. El mundo de Alejandro se detuvo. Durante varios segundos no pudo hablar.
Valeria nunca le había mencionado una hermana. Lucía explicó que años atrás ambas se habían distanciado por problemas familiares. El padre de Lucía culpaba a Valeria por haberse casado con un hombre rico y alejarse de la familia. Las discusiones crecieron hasta que dejaron de hablarse. Pero antes del accidente, Valeria había retomado el contacto en secreto con Lucía. Planeaban reconciliar a toda la familia poco a poco. Entonces ocurrió la tragedia. Cuando supe que ella había muerto, quise venir antes, dijo Lucía llorando. Pero usted estaba destruido, y Tomás también. No sabía cómo acercarme. Así que vi el anuncio buscando niñera y entendí que era la única forma. Alejandro sintió una mezcla de rabia, dolor y culpa. ¿Por qué ocultarlo? Porque usted no confiaba en nadie, respondió ella. Y porque tenía miedo de que me alejara de Tomás. El silencio llenó la habitación. Alejandro recordó todas las veces que sospechó de ella. Todas las cámaras. Todas las dudas. Y frente a él estaba una mujer que había llegado únicamente porque amaba a la familia que había perdido. ¿Cuál era la verdad que ibas a decirme?, preguntó finalmente. Lucía bajó la mirada. Que Tomás merece saber que todavía tiene familia. Las palabras golpearon directamente el corazón de Alejandro. Durante meses había vivido encerrado en el dolor, creyendo que debía cargar todo solo. Pero Lucía había entendido algo que él olvidó: las heridas no sanan en soledad. Esa noche hablaron durante horas. Lucía le contó historias de Valeria que él nunca había escuchado. Cómo ayudaba en secreto a familias necesitadas. Cómo lloraba cada vez que Alejandro trabajaba demasiado. Cómo soñaba con que Tomás creciera rodeado de amor y no de lujo. Alejandro escuchaba en silencio mientras cada recuerdo destruía el hombre frío en el que se había convertido. Por primera vez en años, habló de su miedo. Confesó que después de perder a Valeria sintió terror de amar demasiado a alguien y volver a sufrir. Por eso levantó muros. Por eso desconfiaba de todos. Lucía lo escuchó sin juzgarlo. Las personas más heridas son las que más intentan controlar todo, dijo ella suavemente. Pero el amor nunca se puede controlar. Aquella frase quedó grabada en la mente de Alejandro. Los días siguientes comenzaron a cambiar muchas cosas dentro de la mansión. Alejandro dejó de pasar tantas horas encerrado trabajando. Empezó a desayunar con Tomás. Lo acompañó a la escuela por primera vez en meses. Una tarde incluso jugaron fútbol en el jardín mientras Lucía reía observándolos. Las cámaras seguían instaladas. Pero Alejandro ya no las revisaba. Hasta que una noche decidió entrar al cuarto de seguridad. Miró las pantallas durante unos segundos. En una aparecía Tomás dormido tranquilamente. En otra, Lucía leyendo un libro. En otra, la casa finalmente llena de calma. Entonces Alejandro hizo algo inesperado. Apagó todas las cámaras. El jefe de seguridad lo miró sorprendido. ¿Está seguro, señor? Alejandro asintió lentamente. He pasado demasiado tiempo vigilando a las personas correctas, respondió. Aquella frase marcó el inicio de una nueva vida. Semanas después organizaron una pequeña cena familiar. Lucía llevó a su madre. Tomás sonreía como no lo hacía desde hacía años. La mansión ya no parecía un museo triste lleno de recuerdos dolorosos. Volvía a sentirse como un hogar. En medio de la cena, Tomás tomó la mano de Lucía y preguntó inocentemente: ¿Te quedarás con nosotros para siempre? Lucía miró a Alejandro sin saber qué responder. Él observó a su hijo, y luego a ella.
Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No quiero que esta familia vuelva a separarse, dijo. Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. Y en ese instante Alejandro comprendió finalmente lo que realmente importaba. No eran las empresas. No era el dinero. No eran las cámaras. Era el tiempo. La familia. La confianza. El amor que permanece incluso después de las pérdidas más dolorosas. Meses más tarde, Alejandro creó una fundación con el nombre de Valeria para ayudar a niños que habían perdido a sus padres. Lucía trabajó junto a él y Tomás participaba felizmente en cada actividad. Las noticias comenzaron a hablar del nuevo Alejandro Montenegro, un hombre más cercano, más humano y más generoso. Pero nadie conocía la verdadera razón del cambio. Todo comenzó el día que un hombre millonario instaló cámaras para vigilar a una niñera, y terminó descubriendo aquello que el dinero jamás podría comprar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien especial. Porque a veces las historias más simples nos recuerdan las verdades más importantes de la vida. La vida dentro de la mansión Montenegro cambió de una manera que nadie habría imaginado meses atrás. El silencio frío que antes dominaba cada pasillo fue reemplazado por pequeñas risas, conversaciones durante la cena y momentos simples que comenzaron a sanar heridas antiguas. Tomás ya no permanecía encerrado en su habitación. Ahora corría por el jardín, hablaba sin miedo y hasta volvió a dibujar. Alejandro observaba esos cambios con una mezcla de felicidad y culpa. Cada sonrisa de su hijo le recordaba cuánto tiempo había estado emocionalmente ausente. Pero aunque intentaba reconstruir su vida, el pasado todavía lo perseguía. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Tomás hizo una pregunta que dejó el ambiente completamente en silencio. Papá, mamá sabía que iba a morir. Alejandro sintió un golpe directo en el pecho. La taza de café quedó suspendida en su mano. Lucía también levantó la mirada lentamente. Tomás continuó hablando con inocencia. Porque antes del accidente ella me abrazó muy fuerte, y me dijo que pasara lo que pasara, siempre tendría personas que me amarían. Alejandro no supo qué responder. Desde la muerte de Valeria había evitado cualquier conversación profunda sobre aquel día. El dolor era demasiado grande. Pero ahora entendía que su hijo necesitaba respuestas. Respiró profundamente y se acercó a él. No creo que tu mamá supiera lo que iba a pasar, dijo con voz quebrada. Pero sí sabía cuánto te amaba. Tomás bajó la mirada. Yo pensé que después de que ella murió, tú también dejaste de quererme. Aquellas palabras destruyeron completamente a Alejandro. Sintió una culpa insoportable. Lucía observó la escena en silencio mientras las lágrimas aparecían en sus ojos. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza. Nunca dejé de amarte, susurró. Solo estaba perdido. Tomás comenzó a llorar. Y Alejandro también. Aquella mañana marcó un antes y un después entre padre e hijo. Por primera vez desde la tragedia, ambos hablaron abiertamente de Valeria. Recordaron viajes, cumpleaños, canciones y pequeños momentos felices. Lucía escuchaba desde la cocina mientras comprendía que la familia finalmente comenzaba a sanar. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada de su abogado personal. Necesitamos hablar urgentemente, dijo el hombre con tono serio. Horas después, Alejandro llegó a su oficina en el centro de la ciudad. El abogado cerró la puerta y colocó una carpeta sobre el escritorio. Han reabierto la investigación del accidente de Valeria.
Alejandro quedó inmóvil. ¿Qué? El informe original tenía irregularidades. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Durante años creyó que la muerte de su esposa había sido un simple accidente automovilístico causado por la lluvia. Pero ahora el abogado le mostraba documentos nuevos. El vehículo tenía fallas que no aparecieron en el reporte oficial. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que alguien manipuló el auto? El abogado guardó silencio unos segundos. Eso es exactamente lo que sospechan. La noticia cayó como una bomba. Alejandro salió de la oficina completamente alterado. Su mente comenzó a llenarse de preguntas aterradoras. ¿Quién querría hacerle daño a Valeria? ¿Por qué? ¿Había sido él el verdadero objetivo? Aquella noche regresó a casa más frío y distante. Lucía notó inmediatamente el cambio. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. Alejandro dudó. Pero finalmente decidió contarle la verdad. Mientras hablaba, el rostro de Lucía perdió completamente el color. No, murmuró ella. Eso no puede ser. Alejandro la observó. ¿Sabes algo? Lucía negó rápidamente. Pero algo en sus ojos parecía ocultar miedo. Esa noche casi no pudieron dormir. Alejandro caminaba de un lado a otro recordando detalles del pasado que antes parecían insignificantes. Socios molestos. Competidores peligrosos. Amenazas anónimas que había ignorado. Mientras tanto, Lucía permanecía sentada en la habitación de invitados mirando una vieja fotografía de Valeria. Y entonces recordó algo que había intentado olvidar durante años. Una semana antes del accidente, Valeria le había hecho una llamada desesperada. Si algo me pasa, cuida de Tomás. En aquel momento Lucía pensó que solo era miedo o ansiedad. Pero ahora todo cobraba un significado aterrador. Al día siguiente Alejandro recibió otra noticia inesperada. Una periodista llamada Camila Torres quería entrevistarlo. Al parecer, alguien había filtrado información sobre la reapertura del caso. Los medios comenzaron a rodear sus oficinas. Los titulares explotaron en Internet. El misterioso accidente de la esposa del millonario. ¿Hubo un asesinato encubierto? La tragedia que podría destruir al Imperio Montenegro. La presión mediática se volvió insoportable. Tomás también comenzó a notar la tensión. Una noche escuchó accidentalmente a dos empleados hablando sobre la investigación. Dicen que la mamá del niño tal vez fue asesinada. Tomás salió corriendo aterrorizado. Lucía logró encontrarlo escondido en el jardín bajo la lluvia. ¿Mi mamá sufrió?, preguntó el niño llorando. Lucía se arrodilló frente a él. No, mi amor, respondió mientras lo abrazaba. Tu mamá solo pensaba en protegerte. Desde la ventana, Alejandro observó la escena. Y una idea terrible comenzó a crecer en su mente. Si realmente alguien había provocado el accidente. ¿Y si esa persona seguía cerca? Esa misma madrugada ordenó reforzar la seguridad de la mansión. Guardias nuevos. Sensores. Patrullas privadas. Pero lo más impactante ocurrió cuando el jefe de seguridad encontró algo extraño revisando los antiguos archivos de vigilancia. Un vehículo negro había estado estacionado varias veces frente a la mansión durante las últimas semanas. Siempre a la misma hora. Siempre observando la casa. Alejandro sintió que la sangre se helaba. Quiero saber quién está ahí, ordenó. Las investigaciones avanzaron rápidamente. Pero mientras todos intentaban descubrir la verdad,
Algo inesperado comenzó a ocurrir dentro de Alejandro. La posibilidad de haber perdido a Valeria por algo más que un accidente despertó una rabia inmensa. Ya no era solo dolor. Era sed de respuestas. Sed de justicia. Lucía comenzó a preocuparse. Una noche lo encontró solo en su oficina mirando viejas fotografías de su esposa. «Esto te está consumiendo», dijo suavemente. Alejandro levantó la mirada. «Si alguien le hizo daño, necesito saberlo». Lucía se acercó lentamente. «Pero no puedes perderte otra vez». Él guardó silencio. Entonces ella tomó una de las fotografías. «Valeria no querría que destruyeras lo que finalmente estás recuperando con Tomás». Las palabras golpearon profundamente a Alejandro. Porque tenía razón. Durante años el dolor lo había convertido en un hombre ausente. Y ahora la obsesión por descubrir la verdad amenazaba con hacerlo otra vez. Esa noche decidió hacer algo importante. Entró al cuarto de Tomás. El niño estaba despierto. «Papá». Alejandro se sentó junto a él. «No importa lo que pase», dijo con firmeza. «Nunca volveré a dejarte solo». Tomás sonrió débilmente. Y entonces preguntó algo que dejó a Alejandro sin palabras. «¿Lucía también se quedará con nosotros?» Alejandro miró hacia la puerta. Lucía estaba allí en silencio, observándolos. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo diferente al miedo. Esperanza. Pero justo cuando parecía que la familia comenzaba a fortalecerse. El teléfono de Alejandro sonó. Era el jefe de seguridad. Y su voz sonaba aterrada. «Señor Montenegro, encontramos al hombre del vehículo negro». Alejandro se puso de pie inmediatamente. «¿Quién es?» Hubo unos segundos de silencio. Entonces llegó la respuesta que cambiaría todo. «Es alguien que usted conoce muy bien». Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo descubrirás quién vigilaba realmente a la familia Montenegro y el secreto que estuvo oculto durante años. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras sostenía el teléfono. «¿Quién es?», repitió con desesperación. Pero el jefe de seguridad dudó antes de responder. «Será mejor que venga personalmente». La llamada terminó. Alejandro sintió un frío recorrer todo su cuerpo. Lucía lo observó preocupada. «¿Qué sucede?». Él tomó las llaves del automóvil. «Encontraron al hombre que nos vigilaba». Lucía palideció inmediatamente. Tomás apareció en el pasillo medio dormido. «Papá». Alejandro respiró profundo y se arrodilló frente a él. «Tengo que salir un momento, campeón. Pero volveré pronto». Tomás abrazó fuerte a Lucía mientras observaba a su padre marcharse. La lluvia comenzaba a caer cuando Alejandro llegó al edificio de seguridad privada donde lo esperaba su equipo. Apenas entró, el jefe de seguridad le mostró varias fotografías tomadas durante las últimas semanas. El vehículo negro. El hombre dentro. Y cuando Alejandro vio el rostro, sintió que el mundo se detenía. Era Ricardo Salvatierra. Su antiguo socio. El mismo hombre que había desaparecido de su vida pocos meses después de la muerte de Valeria. Alejandro quedó paralizado. «Eso es imposible», murmuró. Ricardo y él habían construido juntos la primera empresa del Grupo Montenegro. Eran prácticamente hermanos. Pero todo terminó cuando Alejandro descubrió movimientos sospechosos de dinero dentro de la compañía. Aunque nunca pudo probar nada, decidió apartarlo discretamente.
Desde entonces no volvieron a hablar. ¿Por qué nos estaba vigilando?, preguntó Alejandro. El jefe de seguridad abrió otra carpeta. Hemos estado investigándolo. Sus empresas quebraron hace 2 años. Tiene enormes deudas y recientemente comenzó a preguntar por usted y por la muerte de su esposa. Alejandro sintió una presión insoportable en el pecho. Cada pieza comenzaba a encajar de forma aterradora. Quiero saber dónde está ahora. Pero la respuesta fue peor. No lo sabemos. Desapareció esta mañana. El silencio se volvió pesado. Alejandro salió del edificio completamente alterado. Por primera vez comenzaba a creer que la muerte de Valeria realmente podría no haber sido un accidente. Mientras conducía bajo la tormenta, recordó una conversación de años atrás. Ricardo había discutido violentamente con Valeria durante una fiesta privada. Ella descubrió ciertos negocios ilegales relacionados con lavado de dinero. Y amenazó con contarle todo a Alejandro. Aquella noche Ricardo la miró con una frialdad que Alejandro jamás olvidó. Hay cosas que es mejor no descubrir, le dijo. Alejandro frenó bruscamente el automóvil. Las manos comenzaron a temblarle. ¿Y si Valeria murió por saber demasiado? La idea era insoportable. Cuando finalmente regresó a la mansión, encontró a Lucía despierta esperándolo en la sala. Bastó una mirada para entender que algo grave había ocurrido. ¿Quién era?, preguntó ella. Alejandro tardó unos segundos en responder. Ricardo. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿Tu ex socio? Él asintió lentamente. Entonces Lucía recordó algo importante. Valeria no confiaba en él. Alejandro levantó la mirada rápidamente. ¿Qué quieres decir? Lucía dudó. Una vez me llamó llorando. Dijo que había descubierto algo peligroso dentro de la empresa, pero no quiso explicarme más. Cada palabra aumentaba la tensión. Alejandro sintió rabia. Culpa. Desesperación. Había estado tan concentrado en el trabajo y en expandir su imperio que nunca vio el miedo de su esposa. Aquella noche ninguno pudo dormir. Y mientras la tormenta golpeaba las ventanas de la mansión, alguien observaba la casa desde la distancia. Dentro del vehículo negro. Ricardo. Sus ojos permanecían fijos en una fotografía vieja donde aparecían Alejandro, Valeria y él sonriendo juntos. Entonces murmuró. Todo esto salió mal. A la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. Tomás desapareció. Lucía fue la primera en darse cuenta. La cama estaba vacía. La ventana abierta. Y sobre el escritorio había una nota escrita con letra infantil. Fui a buscar a mamá. El pánico explotó inmediatamente. Alejandro sintió que el aire desaparecía. Guardias comenzaron a revisar toda la propiedad. Lucía lloraba desesperadamente. Entonces uno de los empleados recordó haber visto a Tomás salir por la puerta trasera durante la madrugada. Alejandro reaccionó de inmediato. Sabía exactamente a dónde habría ido. Al cementerio. Condujo a toda velocidad mientras el miedo lo consumía. Y cuando llegó, vio a Tomás sentado frente a la tumba de Valeria bajo la lluvia. Completamente solo. Alejandro corrió hacia él. Tomás. El niño levantó la mirada con lágrimas. Quería hablar con mamá. Alejandro cayó de rodillas frente a su hijo. Y entonces ocurrió algo que lo destruyó por dentro. ¿También te van a quitar a Lucía?, preguntó el niño. Alejandro sintió un golpe directo en el alma. ¿Por qué dices eso?
Tomás bajó la mirada. Porque las personas buenas siempre se van. Aquellas palabras hicieron que Alejandro entendiera cuánto miedo todavía vivía dentro de su hijo. Lo abrazó con fuerza. Nadie va a separarnos otra vez. Desde la distancia, Lucía observaba la escena llorando silenciosamente. Y detrás de los árboles, alguien más también los observaba. Ricardo. Por un momento pareció querer acercarse. Pero no lo hizo. Simplemente desapareció entre la lluvia. Esa misma tarde Alejandro tomó una decisión. Ya no podía seguir huyendo del pasado. Reabrió oficialmente la investigación privada sobre la muerte de Valeria. Contrató expertos. Detectives. Analistas. Quería cada detalle. Cada verdad. Aunque destruyera todo. Pero mientras avanzaban las investigaciones, Lucía comenzó a notar algo extraño. Varias veces encontró puertas abiertas. Objetos movidos. Luces encendidas durante la madrugada. Al principio pensó que era estrés. Hasta que una noche encontró algo aterrador en la habitación de Tomás. Un pequeño coche de juguete colocado sobre la cama. Era exactamente igual al automóvil en el que murió Valeria. Y debajo había una nota. La verdad tiene un precio. Lucía quedó paralizada. El miedo volvió a entrar en la mansión. Cuando Alejandro vio la nota, la furia explotó dentro de él. Esto se terminó, dijo con rabia. Pero en el fondo sabía algo mucho peor. Quien estaba detrás de todo no solo conocía su pasado. También tenía acceso a su familia. Aquella noche Alejandro reforzó nuevamente la seguridad. Sin embargo, antes de dormir, recibió un mensaje desde un número desconocido. Solo contenía una dirección. Y una frase. Si quieres saber qué pasó realmente con Valeria, ven solo. Alejandro levantó lentamente la mirada. Porque reconoció inmediatamente el lugar indicado. Era la antigua fábrica abandonada donde comenzó su imperio junto a Ricardo. Y en ese instante comprendió algo aterrador. La verdad que llevaba años buscando finalmente estaba esperándolo. Si esta historia te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que Alejandro descubrirá a continuación cambiará para siempre el destino de la familia Montenegro. La madrugada cayó pesada sobre la ciudad. Alejandro permaneció varios minutos observando el mensaje anónimo en la pantalla de su teléfono. La dirección. La fábrica abandonada. El lugar donde todo comenzó. Los recuerdos regresaron de golpe. Hace 15 años aquel edificio era solo una estructura vieja llena de polvo y maquinaria oxidada. Pero para Alejandro y Ricardo representaba algo mucho más grande, sueños, ambición y la promesa de conquistar el mundo juntos. Allí construyeron su primera empresa tecnológica trabajando noches enteras entre cables, computadoras viejas y cafés baratos. Y ahora, ese mismo lugar parecía convertirse en el escenario de una pesadilla. Lucía notó inmediatamente el cambio en el rostro de Alejandro. ¿Qué sucede?, preguntó nerviosa. Él dudó unos segundos antes de mostrarle el mensaje. Lucía sintió un escalofrío. No puedes ir solo. Tal vez sea la única forma de descubrir la verdad. ¿Y si es una trampa? Alejandro guardó silencio. Porque sabía que probablemente lo era. Pero también sabía que ya no podía detenerse. Miró hacia la habitación donde dormía Tomás. Durante años vivió creyendo que la muerte de Valeria había sido un accidente cruel del destino. Pero ahora existía la posibilidad de algo mucho peor. Y necesitaba respuestas. Antes de salir,
se acercó lentamente a la cama de su hijo. Tomás dormía abrazando una fotografía antigua donde aparecían los tres juntos en la playa. Alejandro sintió que el pecho se le rompía. Acarició suavemente su cabello. Te prometo que voy a protegerte, susurró. Entonces se levantó y salió de la habitación. Lucía lo esperaba en la entrada. Voy contigo. No. Alejandro. Si algo sale mal, Tomás te necesita aquí. Lucía quiso insistir. Pero al ver la expresión en sus ojos comprendió que no lograría detenerlo. Antes de que él cruzara la puerta, ella tomó su mano. Regresa. Solo una palabra. Pero cargada de miedo. Alejandro la observó durante unos segundos. Y por primera vez entendió que ya no estaba solo. La lluvia seguía cayendo cuando llegó a la antigua fábrica. El edificio parecía un fantasma del pasado. Ventanas rotas. Paredes húmedas. Luces parpadeantes. Cada paso dentro del lugar hacía eco en la oscuridad. Alejandro. La voz apareció desde el fondo. Ricardo salió lentamente de entre las sombras. Más envejecido. Más cansado. Pero todavía conservando aquella mirada intensa que siempre lo caracterizó. Alejandro sintió una mezcla explosiva de rabia y dolor. ¿Qué quieres? Ricardo lo observó en silencio. Nunca quise que las cosas terminaran así. ¿Mataste a Valeria? La pregunta atravesó el aire como una cuchilla. Ricardo cerró los ojos por un instante. No. Alejandro dio un paso adelante furioso. Entonces dime qué pasó. Ricardo respiró profundamente. Y entonces dijo algo inesperado. Valeria descubrió algo sobre la empresa, algo que involucraba a personas mucho más peligrosas de lo que imaginas. Alejandro quedó inmóvil. Ricardo continuó. Cuando comenzamos a crecer, algunos inversionistas comenzaron a usar nuestras compañías para mover dinero ilegal. Yo intenté detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Alejandro sintió el corazón acelerarse. ¿Valeria lo sabía? Ricardo asintió lentamente. Ella encontró documentos. Quería contártelo. ¿Y tú intentaste callarla? Ricardo levantó la mirada. Intenté protegerla. El silencio se volvió insoportable. Entonces Ricardo sacó un sobre viejo de su abrigo. Después del accidente encontré esto dentro de mi oficina. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Documentos. Transferencias bancarias. Y una carta escrita por Valeria. Alejandro comenzó a leer. Si estás viendo esto, significa que tenía razón en tener miedo. El aire desapareció de sus pulmones. La carta explicaba que Valeria había descubierto una red de corrupción relacionada con empresarios internacionales. Personas extremadamente poderosas utilizaban varias compañías para esconder dinero ilegal. Y alguien descubrió que ella lo sabía. Alejandro sintió que las piernas perdían fuerza. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó mirando a Ricardo. Ricardo bajó la cabeza. Porque después de su muerte empezaron a seguirme también. Me amenazaron. Dijeron que si hablaba, ustedes serían los siguientes. La rabia explotó dentro de Alejandro. Entonces nos dejaste solos. Ricardo levantó la voz por primera vez. Intenté mantenerlos vivos. El eco del grito recorrió toda la fábrica. Alejandro respiraba con dificultad. Quería golpearlo. Quería odiarlo. Pero en sus ojos veía miedo real.
Y culpa. Mucha culpa. Entonces ocurrió algo inesperado. Se escuchó un ruido metálico. Ambos voltearon rápidamente. Había alguien más dentro de la fábrica. Pasos. Lentos. Pesados. Ricardo palideció. No debiste venir, murmuró. De pronto las luces se apagaron. La oscuridad cubrió todo. Y segundos después, un disparo rompió el silencio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo descubrirás quién disparó dentro de la fábrica, y cuál era el verdadero secreto detrás de la muerte de Valeria. Él resonó dentro de la fábrica como una explosión imposible de olvidar. Alejandro sintió que el corazón se detenía. La oscuridad era total. Por un instante no supo si estaba herido. No sabía dónde estaba Ricardo. No sabía quién había disparado. Solo escuchaba el eco metálico mezclado con el sonido de la lluvia golpeando el techo oxidado. Entonces alguien cayó al suelo. Un golpe seco. Pesado. Alejandro reaccionó inmediatamente. Ricardo, gritó. No hubo respuesta. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Y cuando finalmente se encendieron, Alejandro quedó paralizado. Ricardo estaba tirado en el piso. Sangre. Mucha sangre. El disparo le había atravesado el hombro. Alejandro corrió hacia él. ¿Quién hizo esto? Ricardo respiraba con dificultad. Nos encontraron, murmuró. De pronto se escucharon pasos apresurados alejándose por uno de los corredores de la fábrica. Alejandro levantó la mirada. Por un segundo vio una silueta escapar entre las sombras. Intentó perseguirla. Pero Ricardo lo sujetó del brazo. No, dijo con dolor. Es demasiado peligroso. Alejandro estaba consumido por la rabia. Pero sabía que no podía dejarlo morir allí. Sacó rápidamente el teléfono y llamó a emergencias. Mientras esperaba ayuda, miró nuevamente los documentos dentro del sobre. Había nombres. Empresas. Transferencias millonarias. Y algo aún peor. El nombre de un hombre que Alejandro conocía perfectamente. Esteban Fuentes. Uno de los empresarios más poderosos del país. El mismo hombre que años atrás financió parte del crecimiento de su compañía. Alejandro sintió un escalofrío. De pronto todo comenzaba a tener sentido. La presión. Las amenazas. La muerte de Valeria. La vigilancia. No era un problema pequeño. Era algo enorme. Minutos después llegaron ambulancias y patrullas. Ricardo fue trasladado de urgencia al hospital. Pero antes de subir a la camilla tomó con fuerza la mano de Alejandro. Ellos creen que Valeria dejó pruebas, dijo débilmente. Alejandro se inclinó rápidamente. ¿Qué pruebas? Ricardo apenas podía respirar. Un archivo. Ella lo escondió antes del accidente. ¿Dónde? Ricardo cerró los ojos lentamente. Y antes de perder el conocimiento susurró. ¿Dónde comenzó su historia de amor? Las puertas de la ambulancia se cerraron. Alejandro quedó inmóvil bajo la lluvia. La frase se repetía una y otra vez en su mente. ¿Dónde comenzó su historia de amor? De regreso a la mansión, Lucía abrió la puerta desesperadamente. Cuando vio sangre en la camisa de Alejandro sintió que el alma se le escapaba. Dios mío. No es mía, respondió él rápidamente. Lucía respiró aliviada. Entonces Alejandro le contó todo.
El disparo. La carta. La corrupción. El nombre de Esteban Fuentes. Lucía quedó en shock. Valeria nunca me habló de eso. Alejandro se dejó caer en el sofá completamente agotado. Ella intentó protegernos. Tomás apareció medio dormido desde el pasillo. Papá. Alejandro escondió inmediatamente el dolor detrás de una sonrisa. Todo está bien, campeón. Pero Tomás notó el miedo en sus ojos. Y también vio algo más. El sobre. ¿Eso era de mamá?, preguntó. El silencio llenó la habitación. Lucía miró a Alejandro sin saber qué decir. Finalmente él asintió lentamente. Tomás caminó despacio hasta el sofá. ¿Mamá estaba en problemas? Aquella pregunta destruyó completamente a Alejandro. Durante años intentó proteger a su hijo ocultándole el dolor. Pero ahora entendía que las mentiras también lastimaban. Lo sentó junto a él. Tu mamá era una buena persona, dijo con voz quebrada. Y las personas buenas a veces intentan hacer lo correcto aunque tengan miedo. Tomás bajó la mirada. ¿Cómo Lucía? Lucía sintió lágrimas en los ojos. Alejandro también. Porque el niño tenía razón. Valeria y Lucía compartían algo mucho más fuerte que la sangre. La capacidad de amar incluso en medio del miedo. Esa madrugada ninguno logró dormir. Alejandro permaneció revisando fotografías antiguas intentando entender la pista que Ricardo le dejó. Donde comenzó su historia de amor. Entonces recordó algo. El pequeño café donde conoció a Valeria. Un lugar sencillo. Lejos del lujo. Antes del dinero. Antes de todo. A la mañana siguiente decidió ir solo. Pero antes de salir, Lucía lo detuvo. No quiero perderte también. Alejandro la observó en silencio. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de él. Por primera vez desde la muerte de Valeria sentía que alguien realmente se preocupaba por él, no por su dinero, ni por su apellido. Solo por él. Se acercó lentamente. Y tomó sus manos. Voy a regresar. Lucía intentó sonreír. Pero el miedo seguía en sus ojos. Horas después, Alejandro llegó al viejo café. El lugar casi no había cambiado. Las mismas mesas. La misma música suave. Los mismos recuerdos. Se sentó exactamente donde conoció a Valeria 15 años atrás. Y entonces notó algo extraño. Debajo de la mesa había unas iniciales grabadas. A.I.V. Sonrió con tristeza. Valeria las había grabado el día que comenzaron a salir. Pero justo debajo, había algo más. Una pequeña llave pegada discretamente con cinta. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Tomó la llave rápidamente. Y junto a ella encontró una nota escondida. Si descubriste esto, significa que todavía hay esperanza. Era la letra de Valeria. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. La nota continuaba. El archivo está guardado en el lugar donde soñábamos empezar de nuevo. Alejandro cerró los ojos. Y recordó inmediatamente aquel lugar. La pequeña casa frente al lago que compraron años atrás. El lugar donde planeaban escapar del estrés y comenzar una vida tranquila como familia. Pero nunca llegaron a mudarse. Porque Valeria murió antes. El miedo volvió. Porque si alguien también conocía esa pista, entonces el archivo corría peligro. Y quizás ellos también. Mientras tanto,
Muy lejos de allí, dentro de una oficina elegante llena de ventanales, Esteban Fuentes observaba una fotografía reciente de Alejandro. Su rostro permanecía completamente frío. Uno de sus hombres se acercó lentamente. ¿Qué hacemos ahora? Esteban tomó un vaso de whisky. Y respondió con absoluta calma. Si Alejandro encuentra ese archivo, todos caeremos. Luego levantó la mirada. Encuéntrenlo antes. Si esta historia te está emocionando, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo Alejandro descubrirá el secreto escondido por Valeria, mientras enemigos poderosos comienzan a acercarse peligrosamente a su familia. El amanecer apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando Alejandro ya estaba en camino hacia la casa del lago. El volante entre sus manos parecía más pesado de lo normal, como si cada kilómetro lo acercara no solo a un lugar físico, sino a una verdad que llevaba años enterrada bajo miedo, silencio y dolor. La llave que había encontrado en el café reposaba en el asiento del copiloto dentro de una pequeña bolsa. Cada cierto tiempo, Alejandro la miraba de reojo como si esperara que desapareciera o que todo fuera una ilusión creada por su mente agotada. Pero no lo era. Era real. Y Valeria la había dejado allí por una razón. El paisaje cambió lentamente. Los edificios dieron paso a carreteras más vacías, luego a árboles altos y finalmente al reflejo brillante del lago a lo lejos. El lugar seguía igual que en sus recuerdos, silencioso, casi intacto por el tiempo, como si el mundo hubiera decidido respetar aquel rincón donde una vez existió la felicidad. Alejandro estacionó el coche frente a la vieja casa de madera. Durante unos segundos no se movió. El miedo lo invadió. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo que podía encontrar. Respiró profundamente y bajó del auto. El sonido de las hojas secas bajo sus pasos parecía amplificarse en el silencio del entorno. Se acercó a la puerta principal. La cerradura antigua parecía esperarlo desde hacía años. Introdujo la llave. Giró lentamente. Clic. La puerta se abrió con un gemido suave. El interior estaba cubierto de polvo, pero todo seguía en su lugar. Muebles antiguos, fotografías olvidadas y el olor leve a recuerdos detenidos en el tiempo. Alejandro entró con cautela. Valeria, susurró sin darse cuenta. El eco de su propia voz lo estremeció. Avanzó hacia la sala principal. Allí, sobre una mesa de madera, había una caja metálica cerrada con un candado digital antiguo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se acercó lentamente. En la parte superior de la caja había una nota pegada. Solo tú puedes abrir esto. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Las manos le temblaban. Introdujo la llave en el candado. Un sonido mecánico llenó la habitación. La caja se abrió. Dentro había múltiples carpetas, memorias USB y un sobre grueso marcado con tinta roja. Alejandro tomó el sobre primero. Lo abrió con cuidado. Y entonces su mundo se rompió una vez más. Había pruebas. Registros financieros. Grabaciones. Conversaciones. Todo apuntaba directamente a una red internacional de lavado de dinero donde Esteban Fuentes no era solo un participante, sino uno de los líderes principales. Pero lo más impactante no era eso. Era otra carpeta. Marcada con una palabra escrita por Valeria. Si me pasa algo. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Abrió la carpeta. Dentro había un video. Presionó play. La pantalla mostró a Valeria sentada en esta misma casa del lago. Estaba nerviosa.
Asustada. Pero firme. Si estás viendo esto, Alejandro, significa que no tuve tiempo de contarte la verdad. El corazón de Alejandro se detuvo. En el video, Valeria continuó. Descubrí que Esteban y otras personas dentro de la empresa estaban usando nuestras compañías para mover dinero sucio. Intenté hablar contigo, pero había demasiada vigilancia. Me di cuenta de que no solo yo estaba en peligro, sino también tú y Tomás. Alejandro apretó los puños. Por eso decidí recopilar todo aquí. Este lugar es el único sitio que nunca revisaron. Valeria miró directamente a la cámara. Y por primera vez, sonrió con tristeza. Te amo. Y si algo me pasa, no confíes en nadie fácilmente. El video terminó. Silencio absoluto. Alejandro se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. Todo tenía sentido ahora. El miedo de Valeria. Su silencio. Su muerte. Pero entonces algo llamó su atención dentro de la caja. Una última memoria USB. Sin etiqueta. La conectó al viejo televisor de la casa. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Y cuando lo hizo, apareció una grabación diferente. No era Valeria. Era Ricardo. Más joven. Asustado. Si esto está siendo reproducido, entonces todo salió mal. Alejandro se tensó. Ricardo continuó. Esteban planeó eliminar cualquier amenaza. Yo intenté protegerla, Alejandro, pero no pude detenerlo. Alejandro dio un paso atrás. Valeria no murió por accidente. El mundo se detuvo. Fue un mensaje. El video terminó abruptamente. Alejandro cayó de rodillas. El dolor era insoportable. La rabia, más aún. En ese momento entendió que su vida no solo había sido marcada por la pérdida, sino por una mentira cuidadosamente construida. De pronto, un sonido extraño lo sacó de sus pensamientos. Un motor. Fuera de la casa. Alejandro se levantó rápidamente. Se acercó a la ventana. Un vehículo negro acababa de detenerse frente a la casa. Su respiración se aceleró. No estaba solo. Alguien lo había seguido. Y esta vez, no había escapatoria. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo Alejandro se enfrentará cara a cara con el pasado, y la verdad sobre la muerte de Valeria saldrá completamente a la luz. El vehículo negro permaneció detenido frente a la casa del lago durante varios segundos que se sintieron eternos. Alejandro no parpadeaba. Su respiración era pesada, controlada a la fuerza mientras observaba desde la ventana rota de la sala. El motor se apagó. Silencio. Luego, una puerta se abrió. Un solo hombre bajó. Traje oscuro. Paso firme. Alejandro sintió como la sangre se le helaba cuando reconoció la silueta. No era un desconocido. Era Esteban Fuentes. En persona. El hombre que durante años había movido los hilos desde las sombras ahora estaba frente a él, en el mismo lugar donde Valeria había dejado la verdad. Alejandro cerró los puños. Cada parte de su cuerpo le gritaba que saliera a enfrentarlo, pero algo dentro de él lo obligaba a observar primero. Esteban caminó lentamente hacia la puerta principal de la casa del lago. No parecía apurado. No parecía sorprendido. Como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves. Alejandro no respondió. Esteban habló desde el exterior.
Sé que estás ahí, Alejandro. El sonido de su voz era calmado, casi educado. Demasiado calmado. Ya viste los archivos, ya viste el video. Alejandro tragó saliva. Entonces sabes por qué estoy aquí. Alejandro dio un paso atrás sin dejar de observarlo. Esteban continuó. Valeria tomó algo que nunca debió ver. El nombre de su esposa atravesó el aire como una herida abierta. Alejandro apretó los dientes. Tú la mataste, gritó desde dentro de la casa. Silencio. Esteban no respondió de inmediato. Luego suspiró. Si hubiera querido eliminarla, no habría dejado que llegara tan lejos. Alejandro sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué significa eso? Esteban dio un paso más cerca de la puerta. Significa que Valeria no murió por un error, murió porque eligió protegerte. Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte que cualquier disparo. Esteban continuó. Cuando descubrió todo, pidió una sola cosa, que tú y Tomás sobrevivieran. Alejandro sintió que el mundo giraba. Ella entregó el archivo a la persona equivocada creyendo que lo mantendría oculto. Alejandro bajó la mirada hacia la caja abierta dentro de la casa. Todo encajaba, pero de la peor forma posible. Yo no ordené su muerte directamente, dijo Esteban con frialdad. Pero sí permití que otros actuaran para silenciar la situación. El silencio fue absoluto. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. ¿Por qué estás aquí ahora?, preguntó con voz temblorosa. Esteban respondió sin dudar. Porque el archivo completo está aquí, y no puedes quedártelo. En ese momento, otro sonido interrumpió la tensión. Un segundo vehículo. Más lejos. Más rápido. Frenó bruscamente detrás del primero. De él bajaron dos hombres armados. Alejandro retrocedió instintivamente. Esteban levantó la voz sin girarse. Siempre te dije que esto era más grande que nosotros. Alejandro buscó desesperadamente una salida. Pero no la había. Estaba atrapado. Sin embargo, justo cuando los hombres comenzaron a avanzar hacia la casa, una tercera voz se escuchó desde el interior. Basta. Lucía. Alejandro se giró sorprendido. Ella había llegado sin que él la notara. Con el rostro lleno de determinación y lágrimas contenidas. Si van a hacerle daño, tendrán que pasar por mí. Esteban frunció el ceño por primera vez. Interesante, murmuró. Lucía dio un paso adelante. Valeria confió en mí, y no voy a permitir que todo lo que hizo haya sido en vano. Alejandro la miró completamente en shock. ¿Qué estás diciendo? Lucía respiró profundamente. Yo tengo una copia del archivo. El silencio se volvió absoluto. Incluso Esteban quedó inmóvil. Alejandro no podía creerlo. Valeria me lo envió semanas antes de morir, por si algo te pasaba a ti también. Las piezas finalmente encajaban. Pero ahora el peligro era aún mayor. Esteban levantó lentamente la mano. Los hombres armados apuntaron hacia la casa. Alejandro dio un paso hacia Lucía. Te prometí que volvería a salvo. Lucía lo interrumpió. No puedes proteger a todo solo. En ese instante, se escuchó un sonido diferente. Sirenas. Lejanas. Pero acercándose rápidamente. Esteban miró hacia el bosque con irritación. Esto no ha terminado. Alejandro no respondió. Solo sostuvo la mano de Lucía con fuerza. Mientras las luces policiales comenzaban a iluminar el lago.
Y el pasado de Valeria finalmente comenzaba a salir completamente a la luz. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo se revelará quién sobrevivirá a esta confrontación, y qué secreto final cambiará el destino de todos para siempre. Las luces de las patrullas iluminaron el lago como si el pasado finalmente hubiera sido expuesto a plena luz del día. El sonido de los motores, las órdenes de los agentes y el caos controlado de la operación llenaban el aire mientras Esteban Fuentes permanecía inmóvil frente a la casa. Por primera vez, su seguridad se quebraba. Alejandro no soltaba la mano de Lucía. Pero sus ojos estaban fijos en Esteban. Todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, estaba frente a él. Policía, al suelo. Las órdenes resonaron con fuerza. Los hombres armados intentaron reaccionar, pero fueron rápidamente reducidos por los agentes. Esteban no corrió. No gritó. Solo miró a Alejandro. Y sonrió levemente. «No entiendes nada aún», murmuró. Alejandro dio un paso adelante. Se terminó. Esteban negó lentamente. Esto apenas empieza. En ese instante, los oficiales lo esposaron. Pero mientras era escoltado, Esteban giró la cabeza hacia Lucía. Tu copia no es suficiente para derrumbar todo. Lucía sostuvo la mirada sin miedo. Es suficiente para hacerte caer a ti. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro sintió por primera vez que la batalla estaba cambiando. Horas después, en la estación policial, los investigadores comenzaron a revisar el material recuperado de la Casa del Lago. Archivos. Videos. Transferencias. Todo lo que Valeria había dejado atrás. Alejandro observaba desde una sala contigua, agotado, emocionalmente destruido pero más consciente que nunca. Lucía entró lentamente. Hay algo más, dijo en voz baja. Alejandro la miró. ¿Qué cosa? Ella dudó unos segundos. Ricardo no murió en la fábrica. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué? Lucía sacó su teléfono. Mostró una imagen reciente. Era él. Ricardo. En una cama de hospital. Vivo. Alejandro sintió una mezcla de alivio y confusión. Está bajo protección, explicó Lucía. Fue quien ayudó a entregar información clave a la policía antes del enfrentamiento final. Alejandro se dejó caer en la silla. Todo estaba volviéndose demasiado grande. Demasiado complejo. Demasiado real. Semanas después, el caso contra Esteban Fuentes comenzó a abrirse públicamente. Los medios explotaron. El imperio de corrupción quedó expuesto. Empresas fueron intervenidas. Cuentas congeladas. Nombres poderosos comenzaron a caer uno tras otro. Alejandro, sin embargo, no sentía victoria. Solo vacío. Una tarde, visitó el hospital donde Ricardo se recuperaba. El encuentro fue silencioso. Ambos hombres se miraron durante varios segundos. Sin odio. Sin rabia. Solo cansancio. Lo siento, dijo Ricardo finalmente. Alejandro tardó en responder. Yo también. Porque ambos entendieron algo tarde. Habían sido piezas en un juego mucho más grande. Al salir del hospital, Alejandro encontró a Lucía esperándolo. Tomás estaba con ella. Sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. El niño corrió hacia su padre. Alejandro lo abrazó con fuerza. Y en ese momento entendió que la guerra había terminado,
pero la vida apenas comenzaba. Lucía se acercó lentamente. No todo está perdido. Alejandro la miró. Lo perdí todo una vez. Ella negó suavemente. Y aún así te reconstruiste. El silencio entre ambos fue distinto esta vez. Ya no era dolor. Era posibilidad. Meses después, Esteban Fuentes fue condenado por múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero y conspiración. El imperio que una vez controló se derrumbó por completo. En su última audiencia, antes de ser trasladado, miró a Alejandro desde la distancia. No ganaste, dijo en voz baja. Alejandro respondió sin emoción. Ya no estoy compitiendo. Esteban fue llevado fuera de la sala. Y esta vez no volvió. Esa noche, en la casa del lago restaurada, Alejandro, Lucía y Tomás compartían una cena sencilla. Sin lujo. Sin cámaras. Sin miedo. Solo familia. Tomás rió mientras intentaba contar una historia. Lucía lo escuchaba con atención. Alejandro los observaba en silencio. Y por primera vez en años, sintió paz. Antes de dormir, salió al jardín. El lago reflejaba la luna. Lucía apareció detrás de él. ¿En qué piensas? Alejandro tardó en responder. En todo lo que perdimos. Ella se acercó un poco más. Y en todo lo que recuperaste. Alejandro la miró. Ya no había cámaras. Ya no había secretos. Solo verdad. Y una nueva oportunidad. Si esta historia te ha acompañado hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita porque aunque este capítulo cierre un ciclo, la vida de Alejandro Montenegro aún guarda lecciones que cambiarán para siempre a quienes lo han seguido desde el principio. La calma que había llegado a la vida de Alejandro no era ruidosa ni espectacular. Era silenciosa, casi frágil, como si el mundo todavía tuviera miedo de romperla. La casa del lago, ahora restaurada, se había convertido en un refugio real, lejos de los titulares, lejos de los tribunales, lejos del nombre de Esteban Fuentes. Tomás volvía a dormir sin pesadillas. Lucía había encontrado una rutina estable trabajando en proyectos sociales con la fundación que Alejandro creó en memoria de Valeria. Y Alejandro intentaba aprender a vivir sin la sensación constante de estar siendo observado. Pero hay silencios que no duran para siempre. Una mañana, mientras revisaba documentos de la fundación, Alejandro encontró algo extraño entre archivos antiguos digitalizados del caso. Un registro que no debería existir. Un acceso remoto al sistema de evidencias del caso Fuentes. Su nombre aparecía como usuario autorizado, pero con una firma digital que él nunca había creado. Alejandro frunció el ceño. Llamó inmediatamente a seguridad. ¿Quién tiene acceso a estos archivos? El técnico dudó. Solo personal autorizado, y usted, señor Montenegro. Alejandro sintió un leve escalofrío. Entonces no era un error. Era algo más. Esa misma noche, mientras todos dormían, Alejandro revisó nuevamente los registros. Y encontró algo peor. Un acceso reciente. De hace apenas 24 horas. Alguien había estado mirando todo el expediente de Valeria. Incluyendo los videos, las pruebas y las declaraciones finales. Alejandro cerró la laptop lentamente. Respiró hondo. Y miró hacia el pasillo oscuro de la casa. Algo no había terminado. Al día siguiente decidió no contarle nada a Lucía ni a Tomás. No quería volver a traer sombras a su hogar. Pero Lucía lo conocía demasiado bien.
Durante la cena, lo observó en silencio. Algo pasó otra vez. Alejandro dejó el tenedor. Solo trabajo. Ella negó suavemente. No me mientas otra vez, Alejandro. El silencio se hizo pesado. Finalmente él suspiró. Alguien está revisando el caso de Valeria otra vez. Lucía se tensó. ¿Esteban? Alejandro negó. Está en prisión. Entonces, ¿quién? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Horas después, Tomás encontró algo en el jardín. Una pequeña caja de madera. Antigua. Sin nombre. La llevó a la sala emocionado. Papá, mira esto. Alejandro sintió que el estómago se le apretaba. Tomó la caja lentamente. La abrió. Dentro había una sola cosa. Una fotografía. Valeria. Sonriendo. Pero detrás de la foto, había una frase escrita a mano. Si esto aparece otra vez, es porque alguien más sabe la verdad. Lucía palideció. Alejandro apretó la foto con fuerza. Esto no es antiguo, murmuró. Alguien la colocó aquí. El miedo regresó. Pero no como antes. Ahora era más frío. Más calculado. Esa noche, Alejandro revisó las cámaras exteriores de la casa del lago. Y encontró algo imposible. Una figura en la distancia. Observando. Sin moverse. Sin esconderse. Solo mirando la casa. Alejandro amplió la imagen. Su respiración se detuvo. Era un niño. De aproximadamente la misma edad que Tomás. Pero con un rostro extrañamente familiar. Y en ese instante, la pantalla se apagó. Corte de energía. Oscuridad total. Lucía encendió una linterna rápidamente. ¿Qué está pasando? Alejandro no respondió. Solo miraba hacia la ventana. Donde una sombra se alejaba lentamente entre los árboles. Sin prisa. Como si supiera exactamente dónde estaba cada uno. Al día siguiente, un sobre llegó sin remitente. Dentro había una sola hoja. Y una frase escrita con tinta negra. No todos los secretos de Valeria murieron con ella. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Porque por primera vez, entendió algo aterrador. La historia de Valeria no había terminado. Solo había cambiado de manos. Lucía lo miró con preocupación. Tenemos que detener esto antes de que empiece otra vez. Alejandro asintió lentamente. Pero sabía algo que no decía en voz alta. No era el pasado lo que estaba volviendo. Era el futuro, reclamando lo que nunca fue resuelto. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo capítulo se revelará quién es el misterioso niño, y por qué la historia de Valeria todavía no ha terminado. La noche cayó sobre la casa del lago con una quietud diferente a todas las anteriores. No era paz. Era espera. Como si el propio aire supiera que algo inevitable estaba a punto de revelarse. Alejandro no dormía. Lucía tampoco. Tomás, sin embargo, descansaba profundamente en su habitación, ajeno a la tormenta invisible que se había reactivado alrededor de su familia. El sobre con la frase misteriosa permanecía sobre la mesa del salón. No todos los secretos de Valeria murieron con ella. Alejandro lo observaba una y otra vez. Hasta que finalmente tomó una decisión. Voy a seguirlo. Lucía lo miró alarmada. ¿A quién? Alejandro señaló la última imagen de la cámara antes de apagarse,
la figura del niño. Esto no es casualidad. Ese niño sabe algo. Lucía respiró hondo. ¿Y si es una trampa? Alejandro se acercó a ella. Ya vivimos dentro de una. Silencio. Finalmente Lucía asintió. Entonces no va solo. Minutos después salieron hacia el bosque. La luna apenas iluminaba el camino entre los árboles. Cada paso parecía guiarlos hacia un pasado que se negaba a morir. Hasta que lo vieron. Una pequeña cabaña abandonada. Luces encendidas dentro. Alejandro levantó la mano, indicando silencio. Se acercaron lentamente. Y entonces escucharon una voz. Infantil. Sabía que vendrías. Alejandro se tensó. Entraron. Dentro de la cabaña, el niño estaba sentado en una mesa. Solo. Mirándolo sin miedo. Tenía una fotografía en sus manos. La misma foto de Valeria. Pero al levantar la mirada, Alejandro se congeló. El niño tenía sus ojos. Lucía dio un paso atrás, impactada. Eso es imposible, susurró. El niño habló con calma. No es imposible. Es lo que ella ocultó para protegerlos. Alejandro sintió que el mundo se quebraba. ¿Quién eres?, preguntó con voz rota. El niño bajó la fotografía. Soy lo que quedó de la verdad que Valeria no pudo contar. Silencio absoluto. Entonces colocó una grabadora sobre la mesa. La encendió. La voz de Valeria llenó la habitación. Si estás escuchando esto, es porque el tiempo finalmente llegó. Alejandro cayó de rodillas. Lucía se llevó las manos a la boca. La grabación continuó. Antes de morir, tuve que tomar una decisión imposible. No solo proteger a Tomás, sino proteger también a otro niño. Alejandro levantó la cabeza lentamente. No estás solo en esta historia, Alejandro. La voz de Valeria se quebró. Este niño es parte de una verdad más grande, una vida que también fue salvada de Esteban y de la red que intentó destruirlo todo. El niño miró a Alejandro directamente. Ella me escondió para que no me encontraran. Alejandro apenas podía respirar. ¿Por qué? El niño respondió con una calma imposible. Porque yo soy el hijo de Ricardo. El mundo se detuvo. Lucía dio un paso atrás completamente en shock. Alejandro no podía procesarlo. Ricardo tenía un hijo. Y Valeria lo había protegido en secreto. La grabación finalizó con la última frase de Valeria. Si algún día todo cae, ellos dos deberán decidir si repiten la historia o la terminan. Silencio. El niño se levantó lentamente. Ya no hay más secretos. Alejandro lo miró con lágrimas en los ojos. No tenías que cargar con esto solo. El niño negó. Todos lo hicieron solos, hasta ahora. Lucía se acercó lentamente. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro miró a Tomás en su mente, luego al niño frente a él. Y entendió algo profundo. El pasado no podía ser cambiado. Pero el futuro sí. Ahora, dijo finalmente. Vivimos sin mentiras. Semanas después, la historia de Valeria se cerró oficialmente. Pero no como una tragedia, sino como una verdad revelada. Alejandro adoptó legalmente al niño. Ricardo, ya recuperado, comenzó a reconstruir su vida lejos del caos del pasado. Lucía continuó trabajando en la fundación. Y Tomás, finalmente volvió a sonreír sin miedo. Una tarde,
Los cuatro estaban juntos en el lago. Sin cámaras. Sin secretos. Sin vigilancia. Solo vida. Alejandro observó el reflejo del agua. Todo comenzó con desconfianza, dijo. Lucía lo miró. Y terminó con familia. El viento sopló suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía miedo del silencio. Fin. Gracias por acompañar esta historia. Si esta serie te emocionó, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias impactantes como esta.